Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hemos llegado al penúltimo capítulo del Evangelio de Mateo y estamos en la semana de la Pascua, también conocido como la Semana Santa en nuestro contexto, o Semana de la Pasión, que traducido al español, pasión es sufrimiento o dolor. En el capítulo anterior vimos la traición de Judas, la negación de Pedro y el gesto de amor de María de Betania antes de la crucifixión, por supuesto la instauración de la cena que como cristianos deberíamos participar de ella como símbolo y reconocimiento de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Algunas personas se preguntan por qué Cristo tenía que morir, por qué tenía que sufrir de esa manera. Bueno, porque la paga del pecado es muerte. O morimos nosotros o habría un sustituto. Y el Señor, por amor, se dio a sí mismo para que nosotros pudiéramos pasar de muerte a vida. El símbolo de los corderos que se sacrificaban en el santuario demostraban esa obra sustitutiva. Ya no se necesitan sacrificar corderos en ningún lugar. De hecho, ya no existe santuario, ya no existe templo en Jerusalén. Ahora hay un santuario en el cielo, donde Cristo, como nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros delante del Padre. Es decir, nos presenta justos por sus propios méritos. Pero antes de profundizar sobre la obra sumo sacerdotal de Cristo, necesitamos conocer cómo fue el sacrificio en la cruz. Los 4 evangelios amplían con muchos detalles muchas cosas que sucedieron, pero en este caso Mateo muestra la esencia de lo principal. Mateo capítulo 27 continúa donde nos quedamos en el capítulo anterior, cuando Pedro niega a Jesús y llora amargamente. Yo mencioné acerca de lo que hizo Judas. Mateo ahora va a hablar en detalle realmente lo que sucedió con Judas el viernes durante el día. Venida la mañana del viernes, porque lo que leímos anteriormente sucedió jueves en la noche, pero en la mañana del viernes, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consenso contra Jesús para entregarle a muerte. Ellos ya habían decidido quitarle la vida, pero no podían. No podían porque Jerusalén no era una nación independiente, dependía de Roma, así que los derechos legales pertenecían al Imperio Romano y en este caso el procurador romano era Poncio Pilato. Entonces lo llevan atado y le entregan a Poncio Pilato, el gobernador. Mateo omite algunas cosas que sucedieron en esa noche de jueves, en ese traslado desde el patio de la casa de Caifás hacia la casa de Anás y muchas otras cosas que sucedieron allí en esa noche. Prácticamente Jesús no durmió por todo este acontecimiento, los sacerdotes tampoco, estaban trasnochados todos y con una ira incontrolable, pero no podían hacer nada contra Jesús, así que lo llevan al gobernador como representante de Roma, como legislador allí en esa parte del imperio. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, o sea que Judas llegó a pensar que Jesús se podía liberar, pero no lo hizo, viendo esa situación, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y uno puede decir, bueno, Judas se arrepintió, sintió dolor. Sí sintió ese dolor, sí sintió esa pesadumbre. Pero el hecho de que él se haya suicidado es la demostración de un remordimiento incontrolable. No buscó la solución en quien debía haber buscado la solución, como lo hizo Pedro, en Jesús. Pero bueno, aquí el relato dice que ellos le expresaron qué nos importa a nosotros. Allá tú. Fíjate la actitud de quienes decían ser los líderes espirituales. No es nuestro problema lo que tú acabas de hacer, porque ellos habían logrado su objetivo maligno. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó, se quitó la vida. No era el propósito de Dios. No podemos llegar a pensar de que realmente Judas fue predestinado para esta situación.
porque el propósito de Dios es salvar a todos los seres humanos. Sí, lamentablemente se dejó influenciar por Satanás, lamentablemente la ambición le ganó, el remordimiento fue incontrolable. Y bueno, esto es un problema también que tuvo Judas desde su parte psicológica. Cuando una persona decide ahorcarse es porque piensa que ya no hay solución para su problema. Si en alguna circunstancia te has sentido tan presionado que sientes que la vida no tiene sentido, busca a Dios en oración y verás que algún camino de liberación el Señor va a proveer para ti. No te va a dejar desamparado. Si Judas hubiese buscado a Jesús como lo buscó Pedro, que lloró amargamente, el Señor lo hubiese perdonado, porque esas palabras dulces que Jesús le presentó a Judas en el huerto de Getsemaní, cuando le dijo: amigo, ¿a qué vienes?, era para que Judas reconociera que el Señor Jesús, a pesar de, aún lo amaba. Y eso lo reconoció Pedro. A pesar de, Jesús ama a sus hijos, porque somos sus hijos. Un padre no deja de amar a su hijo por el hecho de que su hijo cometa errores atroces, incluso contra sí mismo. Siempre vamos a amar a nuestros hijos porque son parte de nosotros, y nosotros somos parte de el Creador, quien nos hizo a su imagen y semejanza. Lamentablemente esta fue la decisión de Judas. Hay una referencia que tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, ya después de la resurrección de Cristo, de su ascensión y de los apóstoles haber estado reunidos durante un tiempo fortaleciendo su fe. Antes de salir a la proclamación del evangelio público, Pedro hace un breve discurso para seleccionar a un 12º apóstol en lugar de Judas. Entonces, en el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, en el versículo 15, vemos que Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y Pedro dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas. Ok, aquí uno puede decir, entonces Judas estaba predestinado. No, es evidente que el Mesías debía ser entregado y ser muerto, pero no de esa manera. Sí había sido profetizado de que el Señor iba a ser traicionado, que iba a ser muerto, pero no dice que era Judas, no, es Judas, un hombre llamado Judas, como en su momento se profetizó de Josías, que antes de nacer, por nombre se dijo que Josías destruiría un altar que había construido Jeroboam. Solo que Judas se dejó llevar por la ambición y bueno, cometió ese error, porque Dios sabe lo que sucede, pero no es que lo predestina y dice: va a suceder así porque yo quiero que suceda así, sino por su previo conocimiento. Este tema puede ser un poco más discutible, seguramente algunos quedarán con el deseo de querer saber más, pero pensar de que Judas fue predestinado para traicionar al maestro es como haberlo creado para morir, y no es la idea, porque es que el Señor quiere salvar a todos los seres humanos. El hecho es que Pedro menciona estas palabras y expresa que Judas era contado entre nosotros, lo dice Pedro, y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza, aquí Pedro es mucho más específico, y quien relata esta historia, quien la investiga y la escribe en este libro fue Lucas. Entonces aquí se describe que Judas cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se desparramaron. ¿Teníamos nosotros que tener este conocimiento? Mira, yo pienso que es muy escatológico, en el sentido que es un poco grotesco poder saber qué fue lo que le pasó a Judas. Pero ese es el resultado del pecado. O sea, Satanás quiere destruir totalmente la imagen de Dios. Satanás infundió en el corazón de Judas el deseo de traicionar a su maestro por la ambición de monedas, y miren los resultados. Satanás quiere esto para nosotros, el Señor no. Entonces los resultados del pecado son catastróficos. Este conocimiento no debimos haberlo tenido. O sea, el conocimiento del mal nunca debimos haberlo adquirido. Pero estos son los resultados, que son como una reflexión que debemos hacer, de saber que Satanás a la final quiere nuestra destrucción total, destruir por completo la imagen del Señor. Así que Pedro hace esta descripción de la muerte de Judas. Volvemos
al Evangelio de Mateo en el capítulo 27. Entonces dice el versículo número 6 que los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata que Judas había tirado al santuario. Dijo, no es lícito echarlas en el tesoro de la ofrenda porque es precio de sangre. Ellos están reconociendo que ese dinero era sucio. ¿De dónde sacaron los sacerdotes ese dinero? ¿De su propio salario o de las propias monedas del santuario? O sea que tomaron un dinero que había sido consagrado, que había sido ofrecido por fieles que creían por supuesto en los símbolos del santuario y que creían que los líderes eran los instrumentos de Dios. Toman ese dinero para traicionar, para prender a Jesús, para pagarle un salario de sangre a Judas, y cuando Judas devuelve las monedas dice, no podemos tomar esto porque es salario de sangre. No, eso es ilícito. Como que si las monedas sucias no fueran el reflejo de lo sucio que tenían ellos el corazón y los pensamientos. Después de consultar, compraron con ella el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros. Como consideraban que los extranjeros eran como animales inmundos, dijo, bueno, vamos a comprar ahí un cementerio para extranjeros. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo, tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. ¿Y dónde se encuentra esa cita de Jeremías? Tengo una cita de Zacarías 11, 12 y 13. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Entonces, que es Zacarías el que hace esta mención, pero en el relato nosotros tenemos es a Jeremías. Pudiera ser un error de copista, y aquí nosotros podemos ir aprendiendo un poco acerca de cómo funciona la inspiración de pensamiento. Los seres humanos se equivocan. Entonces, aquí el texto hace una referencia de Jeremías, pero en realidad la cita está en Zacarías, o Jeremías hizo una referencia también parecida. Lo cierto es que Mateo, al momento de plasmar este acontecimiento, hace mención a un cumplimiento ya predicho. Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador, o sea, de Poncio Pilato, y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. O sea, hay una conversación entre Jesús y Pilato. Mateo no profundiza mucho en esta situación, Marcos tampoco. Es más bien Juan el que da más detalles acerca de esta entrevista de Jesús con Pilato. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió Jesús, según Mateo. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Bueno, sí conversaron algo, pero ni una palabra con referente a la intención o la mala intención de los sacerdotes. De tal manera que el gobernador se maravilló mucho. Vale la pena, para no dejarlo de esta forma, porque claro, Mateo él tiene un propósito al narrar la historia de esta manera, pero vale la pena ver qué es lo que dice Juan con respecto a esa conversación entre Pilato y Jesús. Nos vamos a Juan capítulo 18 y vamos a leer los versículos 28 en adelante. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás, eso fue el viernes en la mañana, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio, es decir, a las oficinas del gobernador romano. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, sin vergüenza eso, para no contaminarse, pero es que por dentro ya estaban podridos. Claro, porque era la noche de Pascua, era el día de Pascua y era día de preparación porque era viernes para el Shabbat. Y entonces para no contaminarse no vamos a entrar a esa oficina del gobernador romano, pero en su corazón estaba el deseo de matar a Jesús ese mismo día. Es una cosa contradictoria, es como muy irónico de parte de este grupo de personas que le dan más importancia a los rituales que a la verdadera esencia de lo que los rituales significan y a quién representan.
porque ellos iban a celebrar la Pascua con el sacrificio del Cordero, pero ellos tenían al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo allí, y no se dieron cuenta que esos símbolos que ellos celebraban ya habían tenido su cumplimiento, tenían su cumplimiento de frente de sus ojos. Entonces me parece un acto totalmente despreciable que ellos piensen: no voy a entrar al pretorio para no contaminarme, no voy a entrar a esas salas romanas porque voy a comer el Cordero Pascual esta noche. Ahí lo dice, mira, para poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo hubiésemos entregado. Eso no fue lo que preguntó Pilato. Díganme por qué ustedes lo han traído. No, es un criminal. ¿Qué hizo? Entonces Pilato les dijo: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, porque legalmente ustedes no me están mostrando nada. Los judíos dijeron: a nosotros no se nos está permitido dar muerte a nadie. ¿Cuál era la intención de ellos? Matar a Jesús. No entran al pretorio para no contaminarse, pero su deseo era matar. Pero como no tenían la autoridad, porque Roma era el que tenía el derecho, entonces dicen: no, nosotros no podemos matar a nadie. Mira, en la historia de la mujer adúltera que llevan delante de Jesús, para que Jesús decidiera si apedrearla o no, conforme a la ley de Moisés, era también entrampar a Jesús, porque si Jesús decía apedréenle, entonces iban a meter un problema con los romanos, y ellos iban a decir: Jesús propició la muerte de alguien sin tener derecho a hacerlo. Y si Jesús decía perdónenla o déjenla libre, entonces tú eres un transgresor de la ley de Moisés, porque a las personas que adulteran hay que apedrearlas. Jesús prefirió decir, con toda su sabiduría y sabiendo la intención de ellos: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. La que más contaminados estaban aquellos que buscaban con una doble intención hacer que Jesús hiciera algo inadecuado. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Jesús dijo que él iba a ser crucificado. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Dímelo, porque estos no me dicen nada. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo Pilato entonces: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a ver a los judíos y dijo: yo no hallo ningún delito en él. Esta conversación entre Jesús y Pilato aquí en Juan lo vamos a debatir, o lo vamos a compartir y analizar un poco más en detalle cuando lleguemos a esto, pero quise mostrárselos para que vieran que no fue que Jesús no le dijo nada, hubo una conversación, pero Jesús no pronunció ningún tipo de palabra hacia las intenciones que tenían los sacerdotes. Volvamos entonces a Mateo capítulo 27, seguimos leyendo. Bueno, por cierto que los otros evangelistas hacen mención, principalmente Lucas, que Pilato envía a Jesús a Herodes, y Herodes, pues como Jesús no le dice nada, se burla de él y lo devuelve a Pilato. Versículo número 15. Ahora bien, en el día de la fiesta, o sea, en ese tiempo, en ese momento exacto, se acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso el que quisiesen. Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, un sedicioso. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién queréis que os suelte? Le dio opciones para que ellos escogieran a cuál iban a liberar ese día, como un gesto de aprecio por parte del gobierno romano hacia los judíos que iban a celebrar la Pascua, porque la Pascua era símbolo de liberación.
Entonces, como la Pascua para los judíos era un símbolo de liberación por los 400 años que habían pasado de esclavitud en Egipto, entonces Pilato les liberaba a alguien para decir, mira, les liberé a alguien para que tenga sentido su símbolo que ustedes hacen, porque claro, para los romanos le daba igual lo que los judíos hicieran, con tal que no entraran en problemas civiles. Entonces, ¿vamos a soltarle a Barrabás o prefieren al Cristo que ustedes me acaban de traer? Porque él sabía que por envidia lo habían entregado, o sea, Pilato no era un tonto. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir a Pilato, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Lo que indica que el Espíritu Santo estaba obrando también en la familia de Pilato, en él como gobernador y en su esposa. Pilato se sintió movido y sintió compasión por el Señor Jesús y hasta cierto momento admiración. Pero su posición de gobernador romano parecía que pesaba más. Entonces, a pesar de que su esposa le dice no hagas nada contra este hombre, él pues va a tomar una decisión lavándose o desentendiéndose del asunto, lavándose las manos. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud, y ese persuadieron me imagino yo que era con dinero de por medio, que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Cuando Lucas hace la descripción de este acontecimiento, Pilato lo presenta como, he aquí el hombre. Pero después de haber sido azotado, de los azotes, no menciona Mateo nada de los azotes. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Porque ellos dijeron, suelta a Barrabás. Es decir, prefirieron a un criminal que a alguien que, aunque no lo reconocían como Cristo, como Mesías, le había hecho bien a muchas personas. Pilato, quién sabe cuántos crímenes tenía, de robo y asesinato. Pero prefirieron a un ladrón, a un asesino, que a un hombre que sanaba las enfermedades de otras personas, aunque no lo veían como el Cristo, por lo menos pudieron haberlo valorado como persona, pero prefirieron a un criminal. Y esa es la realidad de la naturaleza humana cuando quiere lograr sus objetivos para su propio beneficio, sin ver las consecuencias que están a su alrededor. Pilato les dijo, ¿qué haré pues de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Yo no creo que aquí en este grupo de personas hubiese alguien que había recibido sanación de Jesús que estuviera diciendo crucifíquenle. Yo no me imagino a la mujer sanada del flujo de sangre gritando crucifíquenle. Yo no me imagino a Jairo, cuya hija fue resucitada, diciendo crucifíquenle. Yo no me imagino a la mujer liberada del apedreamiento diciendo crucifíquenle. Así que lo que tenemos aquí es un montón de personas ambiciosas que nunca le prestaron atención a las enseñanzas de Jesús, que tenían sus propios intereses porque les habían dado quizás una moneda y así se habían liberado a trabajar ese día, aunque no era día, era un día de fiesta y aprovechaba tenía una moneda. Y decían crucifíquenlo. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto y para evitar esos problemas que podía pues causarle más problemas a él en el futuro con el propio Imperio Romano, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. A mí no me metan más en este problema. Si ustedes quieren. Bueno, aquí vemos que ya Pilato actúa como un político, complaciendo al pueblo, lo que el pueblo quiera, con tal que no me formen aquí ningún escándalo. A mí un poco me interesan sus leyes y ustedes como personas, pero yo no quiero problema aquí porque esto le pertenece al Imperio Romano. Ustedes hagan lo que quieran. Respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Esta expresión es una expresión de condenación. Es decir, no te preocupes por nosotros. Si es necesario que ese hombre muera, que muere y su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Hay judíos que han leído el Nuevo Testamento, la mayoría de los judíos que no son mesiánicos, el Nuevo Testamento le dan poca importancia
pero seguramente lo han leído en alguna ocasión. Y hay quienes han expresado que estas palabras nunca fueron pronunciadas, claro, porque es una condenación directa. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros descendientes. Suframos nosotros las consecuencias de nuestras decisiones. Y vaya usted a ver si realmente Israel a lo largo de todas las épocas no ha sufrido a causa de esto. Eso no quiere decir que las siguientes generaciones no tengan oportunidad de salvación, sino que si mantienen la misma actitud de rechazar a Cristo como el Mesías, evidentemente sufrirán las consecuencias. El versículo número 28 dice que a Jesús lo desnudaron, lo humillaron públicamente, cayó en las manos de los soldados romanos que bien poco le importaba el judaísmo. Y si habían dicho que a Jesús lo iban a crucificar, lo iban a tratar como un criminal. Lo humillaron, le echaron encima un manto de escarlata porque habían escuchado, mira, que este supuestamente es un Mesías. Un manto de escarlata, quién sabe, un pedazo de tela podrida por ahí. Pero el color escarlata es símbolo de rareza y todo lo hacían para burlarse del Señor Jesús. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas, no sé a quién se le ocurrió esa idea, pero lo hicieron para burlarse y para evidentemente maltratarle físicamente. Y le pusieron una caña en la mano derecha e hincando la rodilla en son de burla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole tomaron la caña y le golpearon la cabeza. Hermanos, mira, hay que tener la sangre muy fría y hay que ser muy indolente para que esto no le afecte a uno ver esas imágenes. Han salido muchas películas sobre la vida de Jesús. Las últimas, que quizás han sido demasiado descriptivas, como La Pasión de Cristo y la serie Jesús que hicieron en Brasil, muestran más o menos cómo fue esa tortura que le hicieron a Cristo. Quizás por eso el profeta Isaías llegó a decir: molido fue por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo el peso del pecado y la consecuencia del pecado la sufrió Cristo en nuestro lugar. Es verdad que todavía estamos viviendo en un mundo de maldad, es verdad que todavía hay sufrimiento y dolor, pero hoy podemos vivir con esperanza. Hoy podemos saber que aún a pesar de los problemas, podemos poner nuestra confianza en el Señor y Él nos brinda una solución. La razón por la cual el mundo está como está, con tanta muerte, sufrimiento, dolor y cosas despiadadas que no vale la pena mencionar porque bien las sabemos, son el resultado de haber apartado nuestra mirada de los principios establecidos por el Señor y haber rechazado la gracia que el Señor nos ha impartido y la obra transformadora del Espíritu Santo. Toda la desfachatez que nosotros vemos a nuestro alrededor son consecuencias de haber despreciado y no haber valorado este sacrificio. Pero cuando Cristo retorne, ya no como un cordero inmolado, sino como Rey de Reyes y Señor de Señores, Él nos brindará una herencia eterna donde no habrá muerte, ni llanto, ni dolor, ni clamor, porque Él ya pagó nuestra muerte. Y si hoy nos toca morir, una muerte temporal, tenemos la seguridad de que Él nos va a resucitar. Porque todo este dolor no fue en vano. Y nosotros tenemos que aprender a valorar el sacrificio de Cristo. Versículo 31. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Por cierto que el tema de cómo fue muerto Jesús, si fue en un madero recto o en una cruz, es un tema yo pienso que es una discusión, y me perdonan la expresión, una discusión tonta. O sea, ¿qué importa si fuera un palo recto o fuera una cruz? Y me lo van a discutir, pero aquí dice crucificarle es porque era una cruz. ¿Ok? Lo que pasa es que Pablo más adelante en sus cartas dice fue puesto en un madero, pues la cruz era de madera. El hecho es que Jesús pagó el precio del pecado. Tú te das cuenta que Mateo no es tan detallista, sino que va a la esencia de la temática. Los otros detalles los vemos en Marcos, en Lucas, en Juan, pero Mateo dice, mira, esto fue lo que sucedió y esto es lo más importante del asunto, de saber que Él dio su vida por nosotros. ¿Qué importa si fuera una cruz, si fuera un palo, si le cruzaron fue las palmas, que si fueron las muñecas?
que si agarró primero un palo y después fue que formaron la cruz. O sea, hay tantas discusiones que no nos vamos a poner de acuerdo. Lo que sí debiéramos realmente entender de que esto fue un sacrificio. Yo sé que los comentarios van a poner cada uno sus opiniones y cada quien es libre de poner su opinión. Pero la esencia es la entrega. Y eso es donde nosotros tenemos que sentarnos a reflexionar. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón, porque ya dijimos que el nombre Simón era muy popular, muy común. A este lo obligaron a que llevase la cruz. Pero en realidad en los otros evangelios vemos que él mismo se ofrece a llevar la cruz. Pero bueno, los romanos le dijeron, llévalo, está bien, yo llevo, no hay problema. Yo lo voy a llevar. Cuando llegaron al lugar que se llama Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Nuevamente repito que Mateo hace omisión de muchas cosas. Hay muchas otras cosas que aquí no se han mencionado, como el hecho de que Jesús, mientras iba por el camino, que varias veces se cayó, muchas mujeres lloraban y Jesús habló con esas mujeres allí, incluso habló con ellas y le dijo, no lloren por mí, lloren por vuestros hijos, porque si hacen esto con el árbol verde, ¿qué harán con el árbol seco? Pero eso Mateo no lo menciona. Entonces ya vemos que a Jesús le dan a beber vinagre porque ya, según Mateo, para no ser tan gráfico, Mateo no quiere dar tantos detalles, porque yo me imagino que para Mateo también era doloroso escribirlo. Él simplemente ya menciona que Cristo está en la cruz y le dan a beber vinagre, pero después de haberlo probado no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban allí los soldados romanos y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Ahora viene una lección con este versículo de cómo actúa la inspiración de pensamiento. Tenemos 4 evangelios. Cada evangelio tiene un propósito diferente, aunque todos narran la vida de Jesús, mostrando perspectivas diferentes del Mesías. Los 4 evangelios se compactan, se unen y podemos tener toda una verdad presente. En este caso, Mateo dice, mira, ellos colocaron encima de su cabeza una tablilla, un escrito que decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Si nosotros pensáramos que la inspiración es textual, es decir, que tal cual como fueron los acontecimientos así se narraron, pudiéramos entonces entrar a una disyuntiva con respecto a la manera como los otros evangelistas plasman este mismo acontecimiento. El Señor inspira a los profetas y los profetas o los siervos escriben con sus propias palabras lo mejor posible el evento, y el Señor da la libertad, movidos por el Espíritu Santo, da la libertad para que ellos expresen con sus propias palabras la esencia del mensaje que quieren transmitir, con el propósito con el cual lo quieren transmitir. Por tomar simplemente este versículo, vamos a revisar qué dicen los otros evangelistas con respecto a este mismo asunto, que bueno, que si tal se escribió así, los 4 deberían decir lo mismo. Pero fíjate cómo lo dice Marcos. Vamos a Marcos en el capítulo número 15 y vamos a leer el versículo número 26 y mira la diferencia. Haz la comparación. El título escrito de su causa es el Rey de los Judíos. No dice este es Jesús el Rey de los Judíos, como lo escribió Mateo, sino simplemente el Rey de los Judíos. Marcos hace unas omisiones, pero la esencia del mensaje es el mismo. ¿Qué es lo que quiere decir la inscripción? Que el que está allí colgado en esa cruz es el Rey de los judíos. Esa es la esencia. Vamos a ver cómo lo dice Lucas. En el capítulo número 23, verso 38. Vamos a ver, ahí dice, había también sobre él un título escrito con letras griegas. Esto no lo dice ni Mateo ni Marcos. Esto lo dice Lucas. O sea que habían 3 tipos de letras, griegas, latinas y hebreas. El latín por el idioma de Roma. El griego porque era el idioma que ya estaba prácticamente dominando la cultura popular. Aparte del arameo, no se menciona aquí el arameo. Y el hebreo que era el idioma de los judíos. Y entonces en 3 tipos de idiomas dice este es el Rey de los judíos. No dice este es Jesús. Dice, este es el Rey de los judíos, cosa que Mateo dice, este es Jesús, el Rey de los judíos.
Solo que ni Mateo ni Marcos dice que fueron en 3 idiomas diferentes. ¿Está contradiciendo algo? No, está enriqueciendo el evento. Un evento que es un evento que causa tristeza, pero, estamos viendo detalles que nos permiten tener una perspectiva más amplia de lo que sucedió. Y en el caso de Juan, que es el que estuvo al pie de la cruz, Juan, que estuvo allí cerquita porque los demás estaban lejos, menciona lo mismo en el capítulo número 19. Juan 19. Juan lo expresa de la siguiente manera. Escribió también Pilato un título, o sea que no fue que los soldados romanos dijeron vamos a colocar este título, sino que fue Pilato mismo el que mandó a colocar el título sobre la cruz, el cual decía Jesús Nazareno, Rey de los judíos. No dice este es Jesús, no, dice Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y dentro de todo eso hay una discusión que tienen los fariseos, los sacerdotes, donde le dicen a Pilato, mira, no pongas eso, pon que él decía que era. Y entonces Pilato llega y le dice, lo que está escrito, escrito se quedó. Ahí sí puso autoridad Pilato, ya estaba cansado de esa situación, porque todo el día, porque esto, claro, la crucifixión ocurrió temprano, pero desde temprano en la mañana, esta discusión que duró prácticamente hasta que se ocultó el sol, ya tenía cansado a Pilato. Vamos a Mateo nuevamente para continuar nuestro análisis del capítulo que corresponde para hoy. Y estamos en el versículo 37. Vamos ahora al 38. Ya sabemos que el 37 decía, este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. No está la conversación de los 2 ladrones, el ladrón que dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, y la respuesta que el Señor Jesús le da, que eso lo vamos a estudiar después porque hay una temática interesante con respecto a la respuesta de Jesús, y el otro que también le reclama a Jesús. Esa conversación no aparece aquí. Lo que sí aparece es que las personas que estaban mirando la crucifixión, algunos decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificarás. Es decir, que no entendieron la enseñanza con respecto a la destrucción del templo que representaba, o lo que Jesús realmente estaba hablando era de su propio cuerpo y que en 3 días lo iba a reedificar, pero eso ya se iba a cumplir. Pero las personas no lo entendían. Entonces decías, tú que decías que ibas a derribar el templo y lo ibas a levantar, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Yo veo estas palabras en medio del dolor de un ser humano, porque está bien, no lo ves como Mesías, pero velo como un ser humano y te vas a burlar de él aún así, y dices ser creyente y te estás preparando para comer el cordero pascual en la noche. No seas hipócrita, ¿vale? Pero motivados por Satanás, pudiéramos decir que esta fue la última tentación de Cristo. Porque Cristo tenía el poder para bajarse de la cruz. Él bien podía haber echado todo por tierra, hermanos, pero no lo hizo por amor a nosotros. Nosotros como seres humanos, en medio de un dolor y en medio de tanto desprecio, hay personas que nos desprecian por lo que enseñamos, por lo que decimos o por lo que vivimos. Pero eso no es nada en comparación con el desprecio que se le mostró a Jesús. Entonces, mira, si nosotros como seres humanos hubiésemos tenido el poder de Cristo, seguramente nos hubiésemos bajado de la cruz. Pero ese es nuestro pensamiento humano. Jesús como Dios sabía que era relevante permanecer allí hasta el momento de exhalar el último aliento, para poder satisfacer las demandas de la ley. La paga del pecado es muerte. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó. Estás reconociendo que ayudó a otras personas, ¿verdad que sí? Estás reconociendo que resucitó muertos. Estás reconociendo que sanó terribles enfermedades y liberó a muchas personas, porque ellos mismos, con sus propias palabras, dijeron, a otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. Más culpables eran ellos, los líderes, que habían motivado al pueblo al escarnio de Jesús. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Mentira. Mentira, porque ellos vieron resucitar a Lázaro, se enteraron, no lo vieron, pero se enteraron, y yo creo que Jairo no se quedó callado diciendo, mi hija fue resucitada por Jesús. Entonces, hizo milagros Jesús, ayudó a centenares de personas, los que comieron la multiplicación de los panes, ¿será que no fueron y se lo contaron a otras personas? Ellos mismos fueron testigos
de cómo bajar a un enfermo por el techo, paralítico, y el Señor Jesús lo levantó. Si Jesús hubiese bajado de la cruz y hubiese echado a perder todo el plan de salvación, y aún así, los fariseos no hubiesen creído en él. Era mentira, porque evidencia ya tenían. Estaban totalmente cegados. Habían llegado al punto sin retorno, ellos. Confió en Dios. Sí sabía que confiaban en Dios, que él confiaba en Dios. Ellos sí lo sabían. Libre de ahora si le quiere, porque ha dicho soy hijo de Dios. Los miserables. Lo mismo le injuriaron también los ladrones que estaban crucificados con él. Aquí se habla de los dos ladrones que injurian a Jesús. Pero por los otros evangelios sabemos que hay uno que le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. A la hora sexta estamos hablando del mediodía. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Esto también debió haber impresionado a las personas, pero estaban tan cegados que no se dieron cuenta. Cerca de la hora novena, que son como las 3 de la tarde, clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que por cierto, estas son las mismas declaraciones de un salmo mesiánico. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esta es una de las 7 expresiones que el Señor Jesús pronunció en la cruz. Solo que Mateo menciona esta. Pero viendo los 4 evangelios nos damos cuenta que hubo 7 expresiones. Cuando completemos los 4 evangelios, si quieres saber cuáles fueron esas expresiones, acompáñame en el resto de los capítulos. Aquí se menciona solo una. Elí, Elí, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque Jesús sintió la separación del Padre. El Padre estaba con su Hijo, pero Jesús no lo sentía porque el pecado lo separaba del Padre. A veces nos sentimos nosotros así, que Dios está distante, pero Dios siempre está cerca de nosotros. Es nuestro pecado que nos separa de Dios. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndolo en la caña le dio a beber. Hay quienes dicen que en este caso el vinagre funcionaba como un analgésico para que el dolor fuera menos menos impactante, o sea, que fuera un poco más tolerable sentir el dolor. Pero el Señor Jesús no quiso tomar esto porque, bueno, recuerden que Él está pagando el precio del pecado y tenía que estar lúcido. Jesús siempre estuvo lúcido, siempre estuvo consciente. Y esto era prácticamente como algo que iba a causar un efecto somnífero quizás. Pero los otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, de las 7 expresiones, esta sería la segunda, pero no aparece esta segunda expresión. Dice que simplemente clamó a gran voz. Mateo no expresa lo que Jesús dijo, pero yo puedo llegar a la conclusión de que lo que Jesús dijo en ese momento es consumado. Consumado es, o hecho está, ¿sí? Ya su última declaración. Y cuando hubo exclamado a gran voz esto, que supongo yo que tuvo que haber sido eso, porque los otros evangelistas los presentan así, consumado es, ya está todo listo, entonces entregó el espíritu, exhaló el aliento. Jesús murió, hermanos. Jesús murió. Y la muerte es un estado de inconsciencia. Si la cultura popular nos ha enseñado que los muertos se van al cielo, si Jesús murió, entonces se fue directo a la presencia del Padre. No. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo se confirma todo lo que hemos venido diciendo? Entonces Jesús murió y si nos han enseñado que los muertos se van al cielo porque son buenos, Jesús tenía que haber ido al cielo. No, hay quienes han ido un paso más allá de la desfachatez a decir que Jesús bajó al infierno, a predicar en el infierno. Porque en algún momento Pablo llegó a escribir que Jesús bajó a predicar a los espíritus encarcelados. ¿Pero a qué espíritus encarcelados se estaba refiriendo Pablo? Pues a nosotros que estábamos presos del pecado. No se está refiriendo a un infierno, personas ahí quemándose y viendo a Jesús. Una cosa descabellada. Por eso es que todo tiene que estar fundamentado en un escrito está. De hecho, Jesús cuando resucita y se le acerca a una de las Marías, porque hay muchas Marías, dice, no me toques, que todavía no he subido al Padre. ¿Por qué? Porque pasó allí en la tumba totalmente inconsciente. Siendo Dios,
pero siendo hombre también. Estuvo inconsciente durante ese periodo de viernes, todo el sábado, o sea que guardó el Shabbat, el cuerpo allí descansando. ¿Tú crees que Jesús no tenía poder para resucitar al mismo día? Claro que lo tenía. Pero fíjate que aún incluso en ese momento nos demuestra la importancia del Shabbat como cristianos. Jesús muere en viernes, descansa todo el sábado en la tumba y resucita el domingo tempranito en la mañana. Bueno, exhala el espíritu y aquí el velo del templo se rasgó. De allí, a partir de ese preciso momento, los sacrificios del santuario perdieron su validez, ya no son necesarios. ¿Para qué seguir haciendo sacrificios en el santuario si eran un símbolo del Cordero que iba a pagar el precio del pecado de la humanidad y ya ese precio había sido pagado? Allí se rasga el velo de arriba abajo como una demostración divina. Esto ya no tiene validez. Las rocas se partieron. ¿Cuáles rocas? Las de los sepulcros. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. Santos que habían dormido. Oye, si eran santos y se murieron, debieron haber estado en el cielo, pero no. ¿Por qué? Porque la muerte es como un sueño. Estaban durmiendo los santos. ¿Qué santos? No lo sabemos. ¿Quién sabe cuáles de todos esos siervos del Antiguo Testamento se levantaron? Yo pudiera conjeturar, dar una opinión personal. Yo creo que en esa resurrección estaba Daniel. Esa es mi opinión. No tengo fundamento, pero si tuviera que levantar a alguien de las tumbas, yo levantaría a mis profetas. Ese es mi pensamiento. No sé el de Dios, no sé a quién se habrá llevado. Lo cierto es que los santos que habían dormido se levantaron, pero no se levantaron en ese viernes, se levantaron fue el domingo, porque aquí lo dice, salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Las tumbas se parten ese viernes. Hay una impresión porque hay un movimiento telúrico a la muerte de Cristo. Cuando Jesús resucita, él asciende a la presencia del Padre y se llevan las primicias. Pero esas primicias se dieron a ver antes de la ascensión. Y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. ¿Quiénes? No sabemos. Lo que nosotros digamos es una opinión nada más, pero fueron santos. ¿Cuántos? No sabemos cuántos. El hecho es que se le aparecieron a personas. El versículo 54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fueron más impactados los romanos que los propios judíos, que los propios líderes del santuario. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole. Entre las cuales estaban, y aquí se menciona por primera vez en todo el Evangelio de Mateo, a María Magdalena. Recuerden que la María del capítulo anterior era María de Betania. Aquí por primera vez se menciona a María Magdalena. Los detalles de ella lo vemos en otros evangelios. También estaba María, quien era madre de Jacobo y José. Tú lees esto así de María, madre de Jacobo y José. Tú sabes que Jesús tenía dos hermanos. Uno se llamaba Jacobo, que es mismo Santiago, y otro se llamaba José. Leyéndolo así, uno piensa, oye, ¿estará hablando de María, la madre de Jesús? ¿Tú has notado que Mateo no menciona a María, la madre de Jesús? O sea, no la ha mencionado en todo este recorrido. Menciona a María Magdalena, menciona a otra María, que uno supone que puede ser María, la madre de Jesús, pero al parecer no. Al parecer era otra María más, porque el nombre era muy común, que era esposa de Cleofas. El mismo Cleofas del camino a Emaús que vamos a estudiar más adelante. Y estaba la madre de los hijos de Zebedeo. Aquella misma que le dijo, Señor, que mis hijos estén uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Que al parecer se llamaba Salomé. Entonces aquí se mencionan estas tres mujeres. Pero si yo voy, por ejemplo, a Juan 19, 25, aquí está, mira. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. Aquí sí mencionan a la María, mamá de Jesús. Mateo no la menciona. La hermana de su madre, que bueno, no sabemos si es la misma, esta hermana de María, es la misma madre de Juan y Santiago. No sabemos, puede ser. Aquí se menciona a María, mujer de Cleofas,
y a María Magdalena, las tres María, María la madre de Jesús, María la mujer de Cleofa, María Magdalena y la hermana de María. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, que sabemos que se llamaba José, que también había sido discípulo de Jesús, pero hasta ahorita es que nos estamos enterando. No sabíamos antes que era discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, entonces Pilato mandó que le diesen el cuerpo. Tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Estaban allí, nuevamente se menciona María Magdalena y la otra María, que sería la mujer de Cleofas, sentadas delante del sepulcro. No se menciona ni a María de Betania, ni a Marta, ni a Lázaro, ni a María la madre de Jesús. No se menciona. Por algún motivo Mateo no quiso mencionarlos, o no estaban allí. Al día siguiente, que es después del día de la preparación, me llama la atención que Mateo, en lugar de decir sábado o día de reposo, dice el día siguiente, que es después de la preparación, que evidentemente es el Shabbat. Lo que pasa es que como había Shabbat ceremoniales, resulta que este Shabbat cayó exactamente en un Shabbat ceremonial, era también un Shabbat literal, era un sábado, un día de reposo. Entonces Mateo dice, mira, al día siguiente, porque fue la crucifixión el viernes, al día siguiente del día de la preparación es el viernes, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Ahora sí vas a ir a donde Pilato y en Shabbat. O sea, esta gente eran caraduras de verdad. O sea, esto habían rayado la desfachatez de una manera terrible. En lugar de estar en sus casas, en las sinagogas, leyendo los escritos, orando, mira, la misma conciencia no los dejaba ni dormir ni participar de las actividades espirituales porque ellos sabían lo que habían hecho. Y yo me imagino a Pilato, hay una serie animada donde muestran a Pilato diciendo, bueno, ¿ustedes qué hacen aquí? ¿No se supone que ustedes deberían estar en sus sinagogas o en su templo, adorando a su Dios? ¿Qué hacen aquí? Pero como ellos, habían logrado su objetivo, pero no estaban contentos, no, su espíritu intranquilo, porque aún con Jesús en la tumba estaban todos desesperados, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador, esa sinvergüenza, ¿vale? Viviendo aún después, dijo que después de 3 días resucitará. Sí sabían las enseñanzas de Jesús, o sea que ignorantes no eran. Manda pues a que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor. Ya va. ¿Tú estás viendo bien las palabras de estos hombres? El postrer error sea peor que el primer error. Estaban reconociendo que ellos habían cometido un error. Y temerosos, buscaron ayuda del gobierno romano para que pusieran guardias en la tumba de una persona que ellos consideraban muerto y tenían temor de que las palabras de Jesús se cumplieran, porque ellos habían visto los milagros de Jesús. Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, id a asegurarlo como sabéis. Pilato estaba cansado de esa gente. Entonces ellos fueron y aseguraban el sepulcro, sellando la piedra y poniendo guardia. ¿Pero tú crees que eso iba a detener a Jesús? ¿Tú crees que eso le iba a dejar a ellos tranquilos? Queridos hermanos, tenemos que ser sinceros. Tenemos que reconocer que en muchas cosas nos hemos equivocado. Y algo que se ha reafirmado aquí, además de confirmar el sacrificio de Cristo en nuestro favor, es que la muerte es un estado de inconsciencia. Jesús no subió al Padre sino hasta después de su resurrección. Y hubo personas que resucitaron que estuvieron muertas durante mucho tiempo, porque estaban durmiendo. Porque la muerte es eso, un dormir. Le hago mención a esto porque esta es una de las creencias que más se ha descuidado en nuestras iglesias cristianas. Nos han infundido teorías que realmente no tienen ninguna base en la Escritura. Y así como estos fariseos eran orgullosos, así también hay mucho orgullo en nuestro corazón porque no queremos reconocer que nos hemos equivocado. Somos creyentes, pero no estamos dispuestos a doblegar esas creencias erróneas que nos están separando de los verdaderos propósitos divinos.
Jesús es Dios. Y aún como Dios, decidió pasar todo un Shabbat en el sepulcro, pudiendo haber resucitado a las pocas horas, indicando que el sábado sigue siendo relevante para el pueblo de Dios. No fue la muerte de Cristo quien abolió los mandamientos, fue la muerte de Cristo quien pagó el precio de haber nosotros violado esos mandamientos. Porque la paga del pecado es muerte, y por la ley es el conocimiento del pecado. Y la ley es el reflejo del carácter de Dios, es el fundamento de su gobierno divino, y fue por esa ley que Jesús vino a pagar el precio. ¿Por qué? Porque la ley decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y nosotros nos equivocamos como seres humanos, porque Dios le dio una orden a Adán, le dijo: no comas de ese árbol, te estoy dando esta orden, y esa orden fue violada. Y al haber violado una orden divina, estamos sufriendo las consecuencias. ¿Tú quieres recibir las bendiciones del cielo? Entonces comencemos a obedecer al Señor y aceptar por fe lo que Él hizo por nosotros. Así viviremos con esperanza hasta que Cristo venga a buscarnos. Esta historia continuará en el próximo capítulo, cuando estemos concluyendo todo el Evangelio de Mateo y entremos al Evangelio de Marcos para seguir repasando muchos más detalles de la vida de nuestro Salvador. Ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde, haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.